Saludos profesora Glendy y compañeros, mi nombre es Lisbelis Yemes, somos el grupo 1 y hablaremos sobre el tema 4 llamado comunicación y sincronización entre procesos, empezando con los principios de la concurrencia y cooperación entre procesos. Antes de explicar la definición de qué es la concurrencia, me gustaría hablar sobre una breve analogía que trae dos empleados de un banco. Ellos están intentando procesar transferencias al mismo tiempo y ambos están leyendo y modificando el saldo de la misma cuenta. Si ellos no se ponen de acuerdo, ocurriría un desastre como dinero duplicado, saldos negativos o transacciones que se pierden. Básicamente, ese es el problema central de la concurrencia en los sistemas operativos. Así que para saber cómo solucionarlo, primero tenemos que entender qué es exactamente la concurrencia y cómo interactúan los procesos. Entonces, ¿qué es la concurrencia? Básicamente, la concurrencia ocurre cuando varios procesos avanzan y se cruzan en el tiempo, ya sea de forma real o solo en apariencia. Y esto pasa en dos escenarios. Y estos escenarios son los sistemas monoprocesadores y los sistemas multiprocesadores. En los monoprocesadores no hay ejecución paralela de verdad. Lo que hace el procesador es alternarse súper rápido entre un proceso y otro. ¿Qué es lo que hace? Pausa un proceso, ejecuta un poco de otro y vuelve al primero. Parece que todo ocurre al mismo tiempo, pero en realidad solo corre uno a la vez. Y los problemas siguen allí porque el sistema puede interrumpir el código en cualquier segundo. Ahora, en los sistemas multiprocesadores, los procesos sí se solapan de forma real, ejecutándose a la vez en distintos núcleos. Pero si no hay coordinación, los resultados terminan siendo incorrectos y totalmente impredecibles. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el problema viene siendo el mismo, porque no importa cuántos procesadores tengamos, si no hay coordinación, el sistema va a fallar. Ahora seguimos con los 3 niveles de conocimientos entre procesos según Stalin. ¿Cómo se relacionan estos procesos entre sí? Bueno, según el autor William Stalin, podemos clasificar esta interacción en 3 niveles, dependiendo de qué tanto saben los procesos sobre la existencia de los demás procesos. El primer nivel es la competición. Aquí, en este nivel, los procesos son inconsistentes, porque no saben que los otros existen y que fueron hechos para trabajar juntos, pero terminan peleando por los mismos recursos, como la CPU o la memoria. En este caso, el sistema operativo tiene que hacer de básicamente árbitro, porque los problemas típicos acá son el interbloqueo y la inanición. Un ejemplo es 2 programas distintos intentando usar la misma impresora al mismo tiempo, básicamente. El segundo nivel es la cooperación por competición, y aquí los procesos son conscientes indirectamente, porque no se conocen entre sí, pero comparten algo, como una variable global o un archivo, y tienen que cooperar para no dañar esa información compartida. Si ellos fallan, los datos se vuelven inconsistentes, es decir, la matemática del programa da resultados incorrectos, aunque la computadora no lance ningún error visible. Y el tercer y último nivel es la cooperación por comunicación. En este caso, los procesos son conscientes directamente, porque fueron programados para trabajar en equipo y se hablan mediante mensajes. Como no comparten recursos físicos directamente, la exclusión mutua ya no es el gran problema, pero un proceso igual puede quedarse bloqueado esperando infinitamente un mensaje que nunca va a llegar. Y bueno, básicamente con esto cerramos las bases de la concurrencia y cómo interactúan los procesos. Ahora a continuación va a continuar con la exposición mi compañera Angie Urrieta. Muy buenos días, profesora Glendy. Mi nombre es Angie Urrieta. Continuamos con lo que son los recursos críticos y sesión crítica. Cuando los procesos comparten recursos, surgen 2 conceptos que son la base de la sincronización. El primero viene siendo el recurso crítico, que es cualquier elemento del sistema, es decir, la memoria, las variables, los archivos, el hardware, entre otros, que solo puede ser utilizado por un proceso a la vez. Si 2 procesos acceden a él al mismo tiempo, sin ningún control, los se rompen. Del segundo viene siendo la sesión crítica, que es el fragmento del código donde ese recurso es tocado. Aquí entra el requisito obligatorio, que es la exclusión mutua. Si un proceso está ejecutándose,
sucesión crítica, ningún otro puede entrar sin excepción. Esto nos conlleva a lo que llamamos la condición de carrera, que es cuando múltiples hilos modifican un dato compartido y el resultado depende del orden exacto de la ejecución, y esto nadie lo puede controlar. La raíz del problema son las operaciones no atómicas. Una sola línea del código de alto nivel se divide internamente en 3 interrupciones que vienen siendo leer, modificar y escribir. Entre cualquiera de estos pasos puede ocurrir una interrupción. Esto lo que hace es que se convierta en un fallo específicamente difícil de detectar por 3 simples razones. No es reducible porque depende del temporizador del sistema y son fallas de forma aleatoria. Es silenciosa porque el programa no genera ninguna excepción y sigue ejecutándose con un valor incorrecto. Y escala con la concurrencia porque más núcleos e hilos tienen una mayor probabilidad de colisión. Esto lo que hace, podemos ver aquí, es un ejemplo ahora para poder identificar mejor. Aquí tenemos en unos códigos, uno sin sincronización y uno con sincronización. El de sin sincronización está el hilo 1, el hilo 2, que se ejecutan la misma operación en paralelo. El hilo 1 lee el saldo y es interrumpido antes de escribir. El hilo 2 lee el mismo valor, lo modifica y lo guarda. Cuando el hilo 1 retorna, sobreescribe el resultado del hilo 2. Un depósito entero desaparece sin ningún aviso. Con la sincronización, el mutex obliga al segundo hilo a esperar. La operación se ejecuta completamente antes de que otro proceso entre. El acceso atómico es garantizado. La exclusión mutua no es una optimización, es una condición de corrección del software obligatoria. Ahora continúa mi compañero Keiner. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Keiner Pérez y voy a presentar lo que es la exclusión mutua por hardware y software. La exclusión mutua no es más que una propiedad de la sincronización de procesos que estipula de que 2 procesos no pueden ocupar la sección crítica a la vez. Esto debido a que sin esta propiedad no se puede eliminar una condición de carrera. Ahora bien, esta propiedad sigue ciertas características o un modelo de diseño que lo mantiene coherente, en las cuales son que solo un proceso puede ocupar la sección crítica a la vez, que si hay varios procesos intentan entrar a la sección crítica, al menos uno tiene que poder entrar, que ninguno de los procesos faltantes se queden esperando eternamente a poder entrar a la sección crítica, que la velocidad relativa no afecte al funcionamiento de la exclusión mutua, y que los procesos que no entraron a la sección crítica no consuman ciclos de CPU de forma innecesaria. Ahora bien, continuando, tenemos lo que serían las soluciones por software y por hardware. En el caso de las soluciones por software, tenemos los algoritmos, varios tipos de algoritmos que nos pueden ayudar a generar esta exclusión mutua. En este caso podemos tener un ejemplo, lo que sería el algoritmo de Decker o el algoritmo de Peterson. El algoritmo de Decker utiliza una variable de turno que lo que hace para alternar entre los dos procesos, y una variable de bandera para verificar si entró o no entró a la sección crítica. Mientras que el algoritmo de Peterson es un algoritmo que procesa estos mismos procesos, pero de una manera a través de una matriz de banderas. La única desventaja con este tipo de soluciones por software es que genera una espera activa, lo que es cuando se genera un bucle constante de espera entre los dos procesos para poder entrar a la sección crítica, lo cual es bastante ineficiente. Por otro lado, tenemos lo que serían las soluciones por hardware. En hardware tenemos la opción de inhabilitar las interrupciones, en el que el proceso, cuando está dentro de la sección crítica, inhabilita las interrupciones para que pueda seguir procesando de una mejor manera, para evitar cualquier inconveniente. Y también está las indicaciones por
lenguaje máquina, que gracias a los procesadores modernos que ahora tienen son mejor desarrolladas a nivel atómico, pues tienen unas funciones que son test and set y swap, que estas permiten alterar una variable dentro de un mismo ciclo de reloj. Muchas gracias y ahora les paso con mi compañero Aaron. Buenos días, soy Lucy Aaron y voy a hablarles sobre las señales y primitivas de sincronización. Comenzando con las señales, en el contexto de los sistemas operativos, las señales son instrucciones de software. La función principal es notificarle a un proceso que ha ocurrido un evento específico. Estas señales son de naturaleza asíncrona porque el proceso destino no puede predecir en qué milisegundo va a llegar. Simplemente detiene su flujo normal para atenderla de inmediato. El ciclo de vida de estas señales consta de 3 fases fundamentales. Primariamente está la generación, que es el momento en el que se crea o nace la señal. Esta se da cuando el núcleo detecta un evento, ya sea por un fallo de hardware o una acción del usuario o la solicitud de otro proceso. Luego está la entrega. El sistema operativo registra la señal en las estructuras de datos del proceso destino como pendiente. Y por último está el manejo. Aquí el proceso pausa su ejecución principal y activa una rutina especial llamada manejador de señales. Al terminar de procesarlas, el programa se reanuda exactamente donde se había quedado. Tenemos dos ejemplos usados en sistemas Unix. Tenemos la señal Signis, que es una señal de introducción asociada comúnmente al atajo clean+C. Esta introducción es una introducción segura que el proceso puede capturar con su propio manejador para guardar datos o liberar memoria antes de cerrarse ordenadamente. Y la señal SIGKIT es una señal de terminación forzada. Esta señal no puede ser capturada, bloqueada o ignorada. El kernel destruye inmediatamente el proceso y libera sus recursos de forma abrupta. Pasando al punto 4.2, las primitivas de sincronización de alto nivel. Una primitiva es una función básica que ya viene programada e integrada dentro del propio sistema operativo. Su propósito es permitirnos coordinar y controlar los procesos de forma segura, ocultándonos todas las complicaciones del hardware a bajo nivel. Comprendiendo esto, nos vamos para los inicios de la computación de multiprocesamiento. En los orígenes se utilizaba el esquema de espera activa. En este esquema, cuando un proceso desea acceder a un recurso compartido que está ocupado, entra en un bucle cerrado consultando constantemente el estado de una variable de bloqueo. Esto tiene un gran problema técnico, ya que el proceso permanece en estado de ejecución, consumiendo inútilmente ciclos de reloj de la CPU y ancho de banda del sistema. Es una solución ineficiente y destructiva para el rendimiento en entornos multiprogramados. Por eso, para solucionar este desperdicio de recursos, el diseño del sistema operativo transitó hacia el esquema de bloqueo y desbloqueo. Bajo este paradigma, gracias al soporte de las primitivas de alto nivel, si un proceso encuentra que el recurso está ocupado, el planificador realiza un cambio de contexto. El proceso transita de ejecución a bloqueo, siendo removido de la CPU y colocado en una cola de espera especial, donde no consume recursos de procesamiento. Cuando el recurso finalmente se libera, otra primitiva se encarga de enviar un evento de desbloqueo, despertando el proceso y moviéndolo de regreso a la cola de procesos listo. Entrando el tema de semáforos, primero definimos que un semáforo es una variable entera no negativa a la cual llamaremos S. Esta sirve para controlar el acceso a los recursos compartidos. Lo fundamental es que sus operaciones son atómicas, es decir, son instrucciones indivisibles a nivel de hardware, que ningún otro proceso puede interrumpir mientras se está calculando. Contamos con dos operaciones matemáticas, tenemos la SemWise y la SemSignal. La operación SemWise lo que hace es decrementar el valor del semáforo. Si el resultado es menor que 0, el proceso se suspende de inmediato y entra en la cola de espera. El valor negativo nos indica cuántos procesos están bloqueados. Y la operación SemSignal incrementa el valor de S. Si tras el incremento del valor sigue siendo menor o igual a 0, significa que hay procesos esperando. Por lo tanto, el sistema operativo saca un proceso de la cola y lo despierta para que continúe.
Para finalizar, vamos a hablar sobre la diferencia entre semáforos fuertes y débiles, la cual radica exclusivamente en cómo se administra la cola de espera. El semáforo fuerte utiliza la forma estricta política FIFO. El primero en entrar es el primero en salir. Aquí el primer proceso en bloquearse será el primero en ser liberado. Esto garantiza equidad en el sistema y asegura matemáticamente que no exista riesgo de inanición. Todos los procesos se van a ejecutar. Mientras que en el semáforo débil no define un orden en específico. Al liberar el recurso, el sistema puede remover un proceso al azar de la cola. Esto introduce el grave riesgo técnico de la inanición, donde un proceso desafortunado podría quedarse bloqueado indefinidamente si el azar nunca lo selecciona. Con esto concluyo mi intervención. Cedo la palabra a mi compañero Alejandro González. Buenas, soy Alejandro González. Dado que se nos ha explicado el tema de los semáforos, es momento que profundicemos un poco más y lo llevemos a una práctica real, que a la vez nos servirá para ver en juego un problema que hemos abordado, la sección crítica. Imaginen que estamos programando el sistema de una cuenta bancaria compartida. Tenemos un saldo inicial de $100 y dos procesos que intentan hacer un depósito de $50 exactamente al mismo tiempo. Si no protegemos el código, podría ocurrir una condición de carrera. En este caso, ambos hilos leerían el saldo de 100 a la vez, ambos calcularían 150 y el saldo final sería 150 en lugar de 200. La parte del código donde se modifica el saldo es nuestra sección crítica. Ahora, para este ejercicio vamos a utilizar una variante del semáforo llamada mutex. A diferencia de un semáforo común, donde cualquier proceso es capaz de cerrar el acceso a un recurso cuando éste está siendo usado, el mutex añade una regla de seguridad. El hilo que bloquea el recurso es el único que tiene el derecho de desbloquearlo. Analicemos este código en pantalla. Primero creamos nuestro mutex usando threading-lock, una función de la librería threading, que nos permite crear los hilos y al mismo tiempo nos da los mecanismos para controlarlos y evitar que colisionen. Cuando el primer hilo llega a la función, ejecuta candado mutex acquire, lo cual es el equivalente a la función wait. En este instante, el sistema operativo registra el ID de este hilo y lo bloquea la puerta. El hilo entra a la sección crítica, las líneas de código donde se lee y modifica la variable de saldo. Si el segundo hilo intenta entrar justo ahora, el sistema operativo verá que el mutex está ocupado y lo pondrá a dormir en la lista de espera. Finalmente, cuando el primer hilo termina de actualizar el saldo, ejecuta el candado mutex release, que es el equivalente al signo. Al hacerlo, el mutex queda libre y el sistema operativo despierta el segundo hilo para que haga su depósito de forma segura. Al final, en este ejercicio nadie pisa el trabajo de nadie, pero como habrán notado, los semáforos y los mutex requieren que nosotros nos acordemos explícitamente de poner las funciones acquire y el release cada vez que los necesitemos. Los semáforos son una herramienta básica, potente y flexible, pero resulta muy difícil construir un programa correcto con solo estos. Las operaciones wait y signal deben distribuirse por todo el programa y no es fácil advertir el efecto global de estas. En este caso, los monitores serían estructuras que ofrecen una funcionalidad equivalente a la de los semáforos y son más fáciles de controlar. Un monitor hace el trabajo del semáforo, pero centralizado en un solo fragmento de código, en vez de varios. Es una estructura integrada en el propio código que encapsula tres elementos esenciales: las variables compartidas que queremos proteger, los métodos públicos para acceder a ellas y el código de sincronización. Es decir, la función de los semáforos se ve reducida enteramente a una sola parte del programa. Si comparamos los monitores frente a los semáforos, existen tres ventajas críticas. El menor riesgo de errores, al ser la exclusión mutua automática, es físicamente imposible que el programador se le olvide liberar el recurso al terminar la función. El encapsulamiento. Con los semáforos, el código de sincronización está disperso por todo el programa, pero con solo un monitor todo el control de concurrencia de un objeto está centralizado en un único módulo manejable. Y la alta abstracción, que nos permite concentrarnos en la lógica del negocio y delegar la compleja administración de los hilos al compilador. Esto resuelve la mitad del problema, pero ¿qué pasa si un hilo logra entrar al monitor, pero una vez dentro no puede continuar porque el recurso que busca no está disponible? No puede avanzar, pero tampoco puede quedarse estancado bloqueando la entrada a los demás. Para resolver este dilema de coordinación, los monitores utilizan variables de condición, las cuales se gestionan mediante dos operaciones lógicas fundamentales, si wait y si signal.
En el caso de la operación cwait, cuando un hilo nota que la condición no se cumple, ejecuta un cwait sobre la variable c, supongamos. Suspende temporalmente al hilo, lo envía a una fila de espera externa llamada c y abre automáticamente la puerta del monitor para que otros hilos puedan entrar a trabajar. La operación setSignal, por otro lado, eventualmente otro hilo entrará al monitor, modificará los datos y cumplirá la condición que el primero estaba esperando. En ese momento ejecuta un setSignal. Esto funciona como un aviso directo que le dice al sistema operativo que la condición C ya se cumplió y el sistema va a la cola externa, despierta al hilo que estaba durmiendo y lo reintroduce al monitor. En conclusión, mientras que los semáforos descentralizan el control y multiplican los riesgos de errores, los monitores empaquetan la seguridad en un solo lugar. Muchas gracias por su atención y a continuación mi compañero Miguel Rivas. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Rivas y en esta oportunidad estaré hablando sobre el punto número 7, comunicación entre procesos, el IPC. Es importante ponernos en contexto y preguntarnos por qué cooperan los procesos. En un sistema moderno, los procesos cooperan para acelerar los cálculos, compartir información y estructurar aplicaciones modulares de forma más eficiente. Esto es un gran desafío para el kernel. ¿Por qué? Por seguridad, los sistemas operativos aíslan estrictamente el espacio de memoria de cada proceso. O sea, para romper con este elemento de forma segura, el sistema proporciona mecanismos del IPC que son los que estudiamos a continuación y son los que conforman el IPC. El primero de ellos que tenemos es el mecanismo de paso de mensajes. Este se sustenta en dos primitivas básicas, el send para enviar y el receive para recibir. Un aspecto importante es que aquí, cómo se sincronizan estos mensajes. Stalins los clasifica en dos grandes grupos. El método síncrono o bloqueante, donde el emisor o el receptor se detienen y esperan activamente que la comunicación se complete. Y el método asíncrono o no bloqueante, donde el emisor entrega el mensaje al buffer y continúa su ejecución de inmediato, o sea, sin perder tiempo esperando una confirmación. O sea, esto maximiza la concurrencia. Tenemos un poco una gráfica de cómo sucede eso. Tenemos otro mecanismo que son las tuberías y memoria compartida. Que en este caso son las tuberías o PIEs que funcionan como canales de datos unidireccionales bajo el principio FIFO, o sea, de first in, first out. Lo que entra primero sale primero. Son ideales para enlazar la salida de un proceso directamente con la entrada de otro. Por otro lado, tenemos la memoria compartida, que es por definición el mecanismo IPC más rápido que existe. O sea, ¿por qué? Porque el sistema mapea una misma zona de memoria física por ambos procesos. Al escribir directamente en ella no es necesario hacer costosas llamadas al sistema, ni copiar datos a través del kernel. O sea, eso sí, se requiere información externa como los semáforos para evitar condiciones de carrera. Aquí tenemos un poco una interpretación de los PIEs, de de comunicación unidireccional, que pasa información de una parte a otra. Por último, tenemos los colas y los mensajes, colas de mensajes y los toques de red. ¿Qué es esto? Y esto es muy familiar con la comunicación entre redes. Las colas permiten intercambiar mensajes estructurados de forma asíncrona a través del kernel, garantizando que los datos persistan incluso si los procesos involucrados ya no están activos al mismo tiempo. Y por último tenemos a los sockets de red, que son los puntos finales o endpoints de comunicación. Son herramientas por excelencia porque cuando los procesos necesitan comunicarse a través de una red de computadoras, o sea, se utilizan las direcciones de IP y los puertos. O sea, está, como lo dije al principio, relacionado con la comunicación entre red. Entonces tenemos un poco una representación de los sockets y los servers aquí en esta gráfica que podemos observar. En conclusión, tomando la información de Stalin, no existe un mecanismo más rápido que otro. O sea, la elección depende siempre de los procesos que se encuentran en la misma máquina y del rendimiento que requiere nuestra aplicación. Muchas gracias y gracias por su atención.